Lo que pase con él estos días va a tener repercusión en que periodistas internacionales vayan o no a publicar información controvertida sobre gobiernos poderosos en función de que a Assange le puedan extraditar a Estados Unidos y potencialmente condenar a 175 años de cárcel. En el sistema político autoritario que existe en Rusia puede ser muy difícil conocer la verdad sobre lo que hace el gobierno y mucho menos obligarlo a cambiar su comportamiento u obtener algún tipo de justicia por sus crímenes. Esto hace que las filtraciones del gobierno, los denunciantes que las filtran y los periodistas y medios de prensa que las publican sean aún más vitales. También significa que todas esas entidades llevan un gran blanco en sus espaldas. Así que hagamos un experimento mental. Supongamos que Moscú lleva años intentando atrapar y encarcelar al responsable de la publicación de una serie de filtraciones masivas que resultaron muy embarazosas para el Kremlin. Aunque no es un ciudadano ruso, nunca ha vivido en el país ni estaba allí cuando cometió su supuesto crimen, el gobierno ruso ha dado el paso radical de intentar que sea extraditado a su territorio para poder someterlo a un juicio de conclusión previsible y encarcelarlo por Dios sabe cuánto tiempo, afirmando efectivamente el derecho a procesar y encarcelar a cualquier periodista en cualquier parte del mundo si publica algo que desagrada a la élite gobernante de Rusia. ¿Qué es lo que les desagrada? Una cosa tiene que ver con los varios tramos de documentos secretos que hizo públicos sobre las diversas guerras que Moscú ha librado en el siglo XXI, revelando crímenes de guerra de los que nunca tuvimos noticia, un número de muertos civiles mayor de lo que pensábamos y diversos encubrimientos y subterfugios entre bastidores. Otra, con cables diplomáticos de décadas que nos dieron una visión sin precedentes del funcionamiento de la política exterior rusa y de otras naciones. Tal vez su mayor crimen en las mentes de la clase dirigente del país haya sido la publicación de información escandalosa sobre la corrupción y la manipulación política de un sector de la élite política, con revelaciones embarazosas que casi seguramente le fueron suministradas por una potencia extranjera adversaria con sus propias motivaciones particulares. El Kremlin ha hecho todo lo posible para castigar estos actos de revelación de la verdad y para disuadir a cualquier otra persona de intentarlos en el futuro. Presionó el Kremlin a PayPal para que le cortara los pagos. Dio inmunidad a un criminal y delincuente sexual si les ayudaba a atraparlo y utilizó sus activos en el mundo de los hackers para atacar los sitios web de un gobierno extranjero y crear el pretexto para que sus servicios de seguridad entraran en el país en el que se encontraba. Finalmente, le obligó a pasar 7 años en una embajada extranjera para evitar su captura por parte de las autoridades rusas, lo que provocó el desmoronamiento parcial de su cordura. Una vez que lo atraparon, lo encarcelaron sin cargos durante los 3 años siguientes, algunos de los cuales los pasó en régimen de aislamiento, una forma enormemente cruel de tortura. Como resultado de las acciones de Moscú, cuando por fin se presentó a su juicio de extradición, le costaba decir su nombre y su edad, con un estrés extremo que acabó provocándole un derrame cerebral. Todo por el delito de denunciar los crímenes de guerra y la corrupción. Por supuesto, estos párrafos no describen realmente las acciones del gobierno ruso, no se equivoquen. Rusia está gobernada por una élite militarista y corrupta que desprecia el derecho internacional y a la que le encanta reprimir la disidencia y la información libre hasta el punto de llegar al asesinato. Por eso, esto suena como una fechoría más del Kremlin, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso lo que relatamos es un resumen de lo que el gobierno estadounidense ha hecho en la última década para castigar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Bueno, esto lo escribía Branko Marcetic en un artículo de Jacobin titulado «Si Julian Assange fuera perseguido por Rusia». Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino Génova.
Bueno, hoy en La Base hablamos de lo que deberían estar hablando todos esos periodistas que dicen que son periodistas, que luchan contra el poder, que constantemente te cuentan lo brillantes que son, presumen de su deontología profesional, reciben premios y premios, pero qué cosas, prácticamente ninguno está hablando de Julian Assange. ¿Qué tal, Sara Serrano? ¿Qué nos tienes? Bueno, vamos a hablar sobre el estado en el que se encuentra el recurso que ha interpuesto el equipo legal de Assange para tratar de evitar su extradición a Estados Unidos, donde se podría enfrentar a 175 años de cárcel, amparándose en una ley totalmente obsoleta, que es la ley de espionaje, que data de 1917. Manu Levín, ¿qué dice la profesión? ¿Qué dicen los compañeros de Assange? ¿Qué dice la profesión? Bueno, voy a intentar poner sobre la mesa algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que creo que el caso Assange nos dice sobre el periodismo y sobre cómo funcionan los regímenes políticos y mediáticos en los que vivimos. Saludamos a una de las periodistas más conocidas en México, Ina Finogénova. ¿Qué nos tienes preparado? Vamos a hablar de las revelaciones más impactantes de Wikileaks sobre América Latina y de la relación que ha tenido Lenín Moreno a la hora de negociar la salida de Assange con Estados Unidos. Y hoy nos va a acompañar Aitor Martínez, uno de los abogados de Julian Assange. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, que están analizando la petición de Assange para frenar su extradición a Estados Unidos, han solicitado una prórroga para dar a conocer su decisión definitiva. Los magistrados se han escudado en la complejidad jurídica y la sensibilidad política del caso para justificar esta decisión. Como mínimo, el veredicto final no se conocerá hasta el próximo 4 de marzo, que es la fecha límite que han establecido para la entrega de una serie de documentos adicionales que quieren analizar. Ahora está en manos de la justicia británica decidir si admite los argumentos de la defensa contra la extradición o si, por lo contrario, entrega a Assange a Washington. En Estados Unidos, el periodista australiano podría enfrentarse a más de 175 años de cárcel en virtud de la arcaica Ley de Espionaje de 1917. Esta sería, de hecho, la primera vez en la historia en la que se utilizaría la ley de espionaje contra un periodista. El equipo legal de Julian Assange está recurriendo a la decisión de 2022 del Tribunal Supremo del Reino Unido y de la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, de extraditar al fundador de Wikileaks a los Estados Unidos. Una decisión que se tomó después de que se dieran por válidas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad de Assange y sobre las medidas que se adoptarían para evitar que su vida corriera peligro. Julian Assange lleva los últimos 5 años encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, al este de Londres. Este centro penitenciario se estableció a principios de los años 90 para albergar a presos altamente peligrosos, aquellos que están categorizados como de categoría A y están acusados de delitos violentos como asesinatos, violaciones o actos terroristas. Después del 11 de septiembre empezó a ser conocido como el Guantánamo británico, porque amparándose en las nuevas leyes antiterroristas se utilizó para retener a presos sin cargos de forma indefinida y en aislamiento prácticamente total. Desde entonces, informes oficiales y de organizaciones independientes han denunciado los altos niveles de violencia y la denegación de los derechos básicos de los reclusos. Un informe del inspector jefe de prisiones de 2021 documentaba el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes penitenciarios, el deterioro de las instalaciones y la falta de limpieza, y según el informe, 1 de cada 4 presos se sentía inseguros, algo a lo que contribuía, según este documento, que habitualmente el personal no activase las cámaras de vídeo que llevan en su cuerpo durante los incidentes, lo que reforzaba la sensación de impunidad. Además, el inspector jefe señalaba que la mayoría de los presos pasaban más de 23 horas al día aislados en su celda y que las instalaciones comunes, como el pabellón educativo, el gimnasio o la biblioteca, llevaban más de un año sin ser utilizadas por nadie. La prisión no ha prestado suficiente atención a los crecientes niveles de autolesión y no hay suficiente supervisión o cuidado de los presos en riesgo de suicidio. Es necesario tomar medidas urgentes en esta área para garantizar que estos prisioneros se mantengan a salvo. Esto es lo que concluía el informe. Este comentario es especialmente significativo teniendo en cuenta el historial médico de Assange, que incluye la depresión suicida derivada de la persecución a la que ha sido sometido durante más de una década. En una carta abierta dirigida al rey Carlos III, Assange contaba cómo los suicidios eran una práctica habitual en Belmarsh. Si viene por aquí, también tendrá la oportunidad de presentar sus respetos a mi difunto amigo Manuel Santos, un hombre gay que se enfrentaba a la deportación al Brasil de Bolsonaro, que se quitó la
la vida a solo 8 metros de mi celda utilizando una tosca cuerda fabricada con sus sábanas. Su exquisita voz de tenor ahora silenciada para siempre. Assange, que recordemos se trata de un periodista en prisión preventiva y sobre el que no pesa ninguna condena firme, está sometido a condiciones de aislamiento propias de un terrorista de alta peligrosidad. Pasa 23 horas diarias en absoluta soledad en su celda y solamente disfruta de 45 minutos diarios para hacer ejercicio en un patio de cemento. Para evitar el contacto con otros reclusos, cuando sale de su celda, todos los pasillos son evacuados y todas las puertas se cierran. Esta situación ha sido denunciada por diversas autoridades y organismos internacionales. Alice Gill Edwards, relatora de la ONU para la tortura, aseguró que Assange estaba expuesto a tratos equivalentes a la tortura y que el régimen de aislamiento prolongado agravaría aún más su estado de salud. El también relator de la ONU, Nils Melzer, declaró, tras una visita a Assange, que a menos que se mejorara la situación del periodista en prisión, su continua exposición a la arbitrariedad y al abuso podría acabar costándole la vida, dijo. Además, aseguró que se estaban creando las condiciones para asesinarlo. Durante 5 años, cientos de médicos han exigido en diversas ocasiones que Assange sea internado en un hospital, advirtiendo que de lo contrario podría morir en prisión. Sin embargo, la situación podría empeorar todavía más si finalmente Assange es extraditado a los Estados Unidos, donde las condiciones carcelarias son todavía más duras que las británicas. Sí, para empezar, a pesar de que la Constitución estadounidense recoge el derecho a la libertad de prensa, resulta bastante inconcebible que Assange vaya a tener un juicio justo. Estados Unidos le acusa de haber violado la ley de espionaje, filtrando y publicando secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks, y la administración estadounidense considera que los documentos filtrados revelan secretos de Estado y ponen en peligro vidas. Algo que el equipo legal de Assange niega, asegurando que los documentos publicados por Wikileaks lo único que hicieron fue exponer las irregularidades de Estados Unidos y que precisamente por eso eran de interés público. Pero cuéntanos, ¿cuáles son esas filtraciones de Wikileaks por las que se acusa a Assange? Bueno, Estados Unidos reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que abarcan filtraciones publicadas por Wikileaks entre el año 2010 y el año 2011. La filtración más importante data del 5 de abril de 2010. Se trata de un vídeo grabado en 2007 que Wikileaks tituló Asesinato colateral, que muestra cómo 2 helicópteros estadounidenses matan a tiros a 12 civiles en Bagdad, entre ellos 2 periodistas de la agencia Reuters. A pesar de que la propia agencia Reuters solicitó en múltiples ocasiones el material, se les denegó sistemáticamente. Infórmame cuando los tengas a tiro, disparemos, decían los soldados estadounidenses en el vídeo filtrado por Wikileaks. Segundos después abrían fuego contra un grupo de personas desarmadas que ni siquiera eran conscientes de la presencia del helicóptero. Seguramente si Wikileaks no hubiera filtrado este vídeo, jamás hubiéramos conocido la verdad sobre lo sucedido. Otra filtración de Wikileaks fueron los diarios de la guerra de Afganistán. El 25 de julio de 2010, los periódicos The Guardian, The New York Times y Der Spiegel publicaron más de 90.000 documentos sobre esta guerra filtrados por Wikileaks. En ellos se desvelaban algunos sucesos desconocidos hasta ese momento: matanza de civiles, asesinatos extrajudiciales, fuego amigo y conexiones entre los servicios secretos pakistaníes y los talibanes. Estados Unidos acusó a Wikileaks de poner en peligro vidas de civiles por estas informaciones. Así es. Otra filtración tiene que ver con la guerra de Irak y su ocupación y comprende más de 400.000 documentos. Se trata de los Iraq War Log y en ellos se admitía el uso sistemático de torturas, que el 63% de los muertos en Irak eran civiles, que casi 24.000 enemigos fueron etiquetados como insurgentes o que hubo casi 4.000 fallecidos por fuego amigo. Los documentos, apoyados además por informes médicos, describían también que los prisioneros, con los ojos vendados, eran maniatados, golpeados y electrocutados. Según Assange, los documentos de Irak muestran la verdad sobre la guerra, que las autoridades estadounidenses dejaron sin investigar cientos de informes que denunciaban abusos, torturas, violaciones e incluso asesinatos perpetrados por la policía y el ejército iraquíes en connivencia con las tropas de Estados Unidos. Por último, el 28 de noviembre de 2010, Wikileaks filtró más de 250.000 cables entre el Departamento de Estado estadounidense y sus embajadas. Se denominó el Cablegate y se trata de la mayor filtración de documentos secretos de la historia. Gracias a ella se supo cómo Washington había dado instrucciones a sus diplomáticos para espiar a gobiernos y también a organizaciones como las Naciones Unidas. En resumen, que a Assange se le acusa básicamente de hacer lo que todo periodista que haya leído a Kapuscinski debería hacer: denunciar los abusos del poder y las violaciones de derechos humanos. En este caso, crímenes de guerra. Gracias, Sara. A ti.
Julian Assange y Wikileaks, la labor tan extraordinaria que hicieron. Nos dieron a conocer las barbaridades que se estaban cometiendo, por ejemplo, en los campos de concentración que montaban los yanquis con los españoles también, que estaban allí en la invasión de Afganistán. Aquí hubo una serie de medios que lo publicaron y se lucraron con ello. Y ahí lo están dejando pudrirse. Le pasa a Pablo González lo mismo. Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Titular de ayer del diario El Mundo. Los fiscales norteamericanos sostienen que Assange no puede ser tratado como un periodista corriente. Su abogado aseguró que su cliente está siendo juzgado por una habitual práctica periodística, la publicación de información clasificada, veraz y de interés público. La defensa cerró su intervención alegando que lo que está en juego es la libertad de prensa. Estados Unidos está intentando condenar a Julian Assange en virtud de la ley de espionaje de 1917, declaró el fundador de la campaña Free Assange, John Rees. Si se salen con la suya, habrán logrado redefinir el periodismo como espionaje. Assange no puede ser tratado como un periodista. Si se salen con la suya y condenan a Assange, habrán logrado redefinir el periodismo como espionaje. En estas frases reside una de las claves de fondo de todo este caso. Efectivamente, por eso quería empezar citando estos párrafos de la pieza del Mundo, porque ponen sobre la mesa de forma muy clara que la persecución contra Julian Assange, entre otras muchas cosas, abre un debate de fondo sobre lo que es el periodismo. Digo, entre otras muchas cosas, porque el caso Assange también nos dice mucho sobre la propia condición humana, sobre la crueldad del poder, sobre la guerra, sobre el funcionamiento de la justicia, pero también, como digo, y eso es lo que nos interesa aquí, arroja unas cuantas claves que definen el panorama mediático y los propios regímenes políticos en los que vivimos. Por eso hoy vamos a hacer en esta sección algo un poquito diferente a lo habitual y voy a intentar compartir aquí 7 ideas, 7 tesis sobre el caso Assange, el periodismo y el poder. Son 7 ideas muy simples y seguramente muy obvias, pero creo que puede ser útil sistematizarlas para obtener un mapa de lo que significa todo esto. Pues vamos con ello. ¿Cuál es la primera de esas 7 ideas, Manu? Pues es algo que intentamos explicar aquí casi cada día. En el régimen político y mediático en el que vivimos, la mentira se premia y la verdad se persigue. La imagen que podría ilustrar esta primera tesis es muy evidente. Eduardo Inda, Antonio García Ferreras, Ana Rosa Quintana están sentados en sus platós y Julian Assange está en la cárcel. Los mentirosos profesionales presentan los principales programas, ganan millonadas y reciben premios de periodismo. Alguien que contribuyó a que el mundo conociera la verdad sobre las tropelías de Estados Unidos en Irak está preso y le han destrozado la vida, ¿no? Es más, en el discurso dominante incluso se correlaciona la calidad democrática de una sociedad con el derecho a mentir de las grandes empresas de comunicación. En otras palabras, cuanta más libertad, es decir, impunidad tengan los medios oligárquicos para mentir a la gente en un país, más democrático se considera ese país. Y viceversa, si se toman medidas para que no mientan, con sanciones, con multas, con algún tipo de penalización, entonces eso es autoritarismo y es ir contra la libertad de prensa y contra el derecho a la información, que se plantea así como si fuera un derecho de las empresas de comunicación. Y si algo nos recuerda el caso Assange es que el derecho a la información no es un derecho de las empresas de comunicación, sino que es un derecho del pueblo. Segunda tesis sobre el caso Assange, el periodismo y el poder. Si defiendes el statu quo y la ideología dominante, eres periodista y si no, eres activista. Agencia Anadolu de Turquía. Esposa de Julian Assange dice que la vida del activista está en manos del gobierno de Australia. Revista Semana de Colombia. Si pierde Julian Assange, perdemos todos. Abogado del fundador de Wikileaks habla de la dura vivencia del activista en prisión y los riesgos de una extradición a Estados Unidos. Cadena SER de España. Si es extraditado a Estados Unidos, morirá. La defensa de Julian Assange alerta del riesgo de suicidio del activista. Pues de nuevo, si Assange hubiera informado de que Estados Unidos lo hizo todo bien en Irak, sería un periodista. Como informó de otra cosa, es un activista. Y eso para los medios que mejor le tratan. Enseguida veremos otros calificativos. Bueno, en realidad esto es un mecanismo ideológico de primer orden y que opera siempre. Lo que coincide con la ideología dominante es considerado neutral, objetivo, técnico, informativo, y lo que no coincide es considerado ideológico, no neutral, activismo. Claro, escribir, no sé, que la vivienda es un bien de mercado es objetivo y es periodismo. Escribir sobre la posibilidad de que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho a la vivienda es ideológico y es activismo. Escribir que lo que hace Israel en Gaza es defenderse y luchar contra el terrorismo es periodismo. Escribir sobre el genocidio y el apartheid es activismo.
Se llama activistas a los periodistas que dan voz a los palestinos y se premia a los que normalizan la ocupación israelí. Es la frase de nuestra admirada Olga Rodríguez en uno de los cuadros que tenemos aquí en la redacción. Hay otro caso del que hemos hablado en este programa que, salvando todas las distancias en cuanto a la situación en la que está cada uno, se podría comparar en este punto con el caso Assange, el caso de Seymour Hersh. En 2016, el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, era presentado en la prensa alemana, en Der Spiegel, por ejemplo, como el legendario periodista de investigación. Pero tras publicar que, según su investigación, Estados Unidos organizó el atentado terrorista que destruyó el gasoducto Nord Stream y que dio lugar, además, a la mayor emisión de CO2 a la atmósfera de toda la historia, Seymour Hersh, de legendario periodista, pasó a ser en la prensa occidental el polémico periodista, después el bloguero Seymour Hersh y finalmente un vejestorio senil al que no hay que darle mayor importancia. Bueno, pues la evolución de los términos con los que se nombra Assange en la prensa revela una trayectoria parecida. De periodista pasó a activista. Y eso, como decía, en el mejor de los casos, porque para la mayoría de las empresas de comunicación, muchas de las cuales, por cierto, publicaron las informaciones que obtuvo Assange y se lucraron de ellas, Julian Assange ya ni siquiera es un activista, es un pirata, o peor, un pirado. El Comercio de Perú. Julian Assange, ¿cuál será el destino del hacker que expuso los secretos de Estados Unidos? La Vanguardia, el hacker más odiado que apuesta por Trump. Pero a ver, ¿por qué lo relacionan con Trump si Assange se define más bien como anarquista? Pues porque Assange sacó también a la luz las indecencias de quien fue su rival en las elecciones que ganó Trump, Hillary Clinton. Vamos, lo mismo que pasa cuando uno critica al PSOE y te dicen que entonces quieres que gobierne Vox. Más o menos, sí. Más, El Periódico. Julian Assange, el hacker megalómano. El famoso pirata informático ha vuelto a las portadas después de que Wikileaks haya publicado miles de documentos supuestamente de la CIA que revelan un programa de ciberespionaje a través de móviles, ordenadores y televisiones. Las dudas más importantes las tuvieron los periodistas, esto sí, de los grandes diarios que difundieron las primeras filtraciones. La actitud ofensiva del hacker dejó a más de uno con grandes recelos. El creador de Wikileaks puede haber encontrado un alma gemela en el presidente de Estados Unidos, al menos muchos aspectos les unen, como son la falta de escrúpulos, el egocentrismo o la megalomanía. Ambos tienen una relación muy particular con la Rusia de Putin y los dos tienen casos pendientes por abusos sexuales. Tremendo El Periódico defendiendo la destrucción personal de Assange. Y un ejemplo más, La Voz de Galicia. Julian Assange, el antiguo hacker de 47 años que hipotecó su vida para contar su verdad. ¿Cómo que su verdad? Nadie ha podido negar que las informaciones que Assange sacó a la luz no fueran ciertas. Todo era información real, pero La Voz de Galicia dice que todo eso era solo su verdad. La teoría de los hechos alternativos de la Fox, en el titular de La Voz de Galicia. La Fox de Galicia habría que decir. La Fox de Galicia. En fin, que Assange ya no es un periodista, es un activista, un pirata o, como decía antes, un pirado, un loco, megalómano y delirante. Y por eso muchos medios, cuando hablan de él, ilustran sus informaciones, entre comillas, con fotografías en las que el periodista aparece demacrado, con el pelo largo, con la barba, con el gesto desencajado. Es, en realidad, el estado de degradación humana el que le ha llevado el poder con su extrema crueldad, ¿no? Pero los medios te sacan esta imagen por otro motivo. Te sacan esta imagen para desacreditar al personaje, para que parezca un chalado al que no hay que darle mayor importancia. Por eso esa foto del momento de la detención u otras similares. Por ejemplo, noticia en The Atlantic. Julian Assange tuvo lo que se merecía. No continúen picando en sus llamadas a la simpatía, su megalomanía y su promiscuidad con los hechos. Imagen de la noticia, Assange con pinta de náufrago, un poco a los Saddam Hussein, ¿no? Como cuando fue encontrado en su escondite. Y todo esto no deja de ser un mecanismo disciplinador para los demás. El mensaje es muy claro. No te salgas del tiesto, te pasará lo mismo que a Assange. Tercera tesis sobre Assange, el periodismo y el poder. En la lógica amigo-enemigo que impone el régimen de guerra, informar de la verdad puede ser traición. The New York Post. A la gente de derechas y de izquierdas, no conviertan a un filtrador en un héroe. Es un traidor. Bueno, recordemos al hilo de esto que en el actual régimen de guerra en Europa los medios rusos, por ejemplo, están prohibidos. Es decir, un ciudadano europeo no tiene derecho a escuchar la propaganda rusa sobre la guerra, solo puede escuchar la propaganda occidental. Y ni siquiera es ya una cuestión solo de los medios rusos, porque aunque trabajes, digamos, de este lado del frente, simplemente escribir algo que vaya contra esa propaganda occidental puede ser también alta traición y puede conllevar, como decía
esa primera frase de la pieza del Mundo, que el periodismo se ha reformulado como espionaje. Dentro de 5 días, precisamente el 27 de febrero, se cumplen 2 años desde que el periodista español Pablo González fue detenido y encerrado en una cárcel polaca sin juicio y sin condena. Recapitulando, si Pablo González hubiera escrito informaciones en sintonía con la propaganda occidental, estaría tranquilamente en su casa y le llamarían periodista, pero como escribió otra cosa, es un activista, un espía y un traidor, y se le puede encerrar sin garantías. Nosotros seguiremos exigiendo aquí su libertad. Pero si algo demuestra todo esto, en conclusión de esta tercera tesis, es que el régimen de guerra es incompatible con el derecho a la información y es incompatible con la democracia. Cuarta tesis, vamos ya más rápido. La persecución a Assange demuestra que en los regímenes políticos y mediáticos en los que vivimos, la razón de Estado está por encima del derecho a la información y de la democracia. Que la capacidad del pueblo de conocer la verdad y de gobernarse a sí mismo, que es la democracia, tiene un límite, que es la prevalencia del Estado y de la nación como unidad de destino, que es una priori de la democracia, ¿no? Primero el poder y después la democracia. Primero el poder constituido y después el poder constituyente. Primero la supuesta seguridad de la nación y después, sí, eso, la verdad y la voluntad popular, siempre y cuando no vayan en contra de lo primero. Por eso, defender la libertad de Assange es defender la prevalencia de la razón democrática sobre la razón de Estado, es defender la prevalencia del pueblo sobre el poder. Quinta tesis. El consentimiento a los abusos del poder se funda ante todo en la ignorancia, en el secreto y en la mentira, en la falsa conciencia, mientras que la verdad, como diría Orwell, es revolucionaria. Hoy, cuando se está cometiendo un nuevo genocidio en Gaza en el falso nombre de la guerra contra el terrorismo, no se nos olvida que a Assange le han destrozado la vida por defender nuestro derecho a la verdad sobre otro genocidio, el de Estados Unidos en Irak. Sus revelaciones sirvieron para romper toda esa propaganda de la lucha contra el terrorismo y ahora está sucediendo algo parecido respecto a lo que está haciendo Israel en Gaza. El hecho de que veamos cada día imágenes que muestran la verdad de lo que está haciendo Israel en Palestina, que los medios israelíes no muestran, es lo que hace que cada vez más gente en muchos lugares denuncie este genocidio. Si hoy hasta Joe Biden tiene que decir que a Netanyahu se le está yendo la mano, es porque los teléfonos y los dispositivos de millones de personas en todo el mundo están llenos de verdades, no de la verdad de Assange, de verdades sobre lo que está pasando. Sexta tesis. El mero paso del tiempo supone la pérdida de atención, la normalización y el olvido paulatino de cualquier injusticia. El tiempo siempre juega a favor del poder. Por eso es fundamental seguir movilizándose y no olvidarse de Julian Assange, porque eso es lo que ellos quieren. Dejar pudrirse el caso, que pasen los años, que nos olvidemos de todo esto y a otra cosa. Ni olvido ni perdón. Séptima y última tesis. El caso Assange es un caso de lawfare, de guerra judicial ilegítima. La persecución contra él demuestra, una vez más, que el lawfare es uno de los principales instrumentos del poder para destruir a sus adversarios en nuestra época y demuestra que el poder está dispuesto a saltarse su propia legalidad, aunque con ello se lleve por delante el espejismo de la independencia y la neutralidad de las instituciones, si necesita destruir cualquier amenaza para sí mismo, no ya a un grupo terrorista ni nada que se le parezca, sino simplemente a un periodista que saca verdades a la luz. O a un partido democrático que se plantea cambiar las cosas por las vías legales, ¿verdad? En fin, queda claro que detrás de la persecución a Julian Assange se esconden muchas de las claves que definen nuestra época, el funcionamiento del periodismo, de la guerra, del lawfare y de la falsa democracia. Gracias, Manu. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Lenín Moreno, un día, tremendo documento. Ojalá responda, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es Vamos, eso? Xavi. Dale. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. En el año 2015, cuando Assange todavía estaba asilado en la Embajada de Ecuador, rodaron un documental sobre él titulado Hacking Justice, es decir, hackeando a la justicia. En él comparó el trato que él estaba recibiendo por parte de Estados Unidos con el trato que ha estado recibiendo Cuba a lo largo de décadas. Dijo en esa entrevista, que cita Le Monde Diplomatique, que cuando uno leía los documentos filtrados de la Casa Blanca y de la Agencia de Seguridad Nacional, se daba cuenta de que el asunto no era en sí Cuba. A Estados Unidos no le preocupaba tanto Cuba como el ejemplo que esa isla
daba al resto de América Latina. Si los demás veían que se podía luchar impunemente por la soberanía, harían lo mismo y eso sí que sería un problema. Y es la misma actitud que Estados Unidos mostró con Wikileaks, según Assange. Nadie puede complicarle la vida a los poderes establecidos y a quien se le pase por la cabeza hacerlo, le espera el destino de Assange o de Cuba. Esta comparación es peculiar, pero no parece que se aleje mucho de la realidad. Quizás por observar durante décadas ese trato presuntamente ejemplar de Estados Unidos hacia Cuba, sometida a un embargo contra el que se pronuncia en la ONU sistemáticamente casi todo el mundo, pero que sin embargo se mantiene en vigor, bueno, quizás por esto los países de América Latina fueron los que más apoyo le dieron a Julian Assange desde el inicio de su larga agonía. Así es, puede ser que sea por eso. El propio Fidel Castro, aún vivo, decía que a Wikileaks habría que hacerle una estatua por poner a Estados Unidos moralmente de rodillas y demostrar que se podía desafiar al imperio más poderoso de la historia. Pero no solo él. Hugo Chávez felicitó a Assange por su coraje y le dijo que temía por su vida justo después de la publicación de algunas revelaciones. Lula da Silva, Evo Morales y desde luego Rafael Correa, que fue quien le concedió el asilo diplomático en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta que Estados Unidos encontró a alguien con menos integridad como Lenín Moreno. Alguien que aprendió perfectamente del ejemplo de Cuba y del ejemplo de Assange. No te atrevas a ser independiente. Y si no, no vas a recibir ningún crédito. Luego de que Lenín Moreno le retirara el asilo al periodista y lo entregara a la policía británica, condenándolo a todo lo que le sucedió a partir de entonces, el Fondo Monetario Internacional anunció un préstamo para Ecuador de $4.200 millones, de los que se desembolsaron de inmediato 652 millones. Tanto Rafael Correa como Ricardo Patiño, su ex canciller y la persona que gestionó el asilo a Assange en 2012, dijeron que todo ello formaba parte de un trato con Estados Unidos. Lenín Moreno vendió a Julian Assange por un préstamo con el FMI que encima tendrán que pagar los ecuatorianos, obviamente. Poco antes de sacar a Assange a rastras de la embajada, Lenín Moreno se reunió con el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y allí es donde habría sellado el contrato. Eso es lo que informó The New York Times en su momento, citando a 3 supuestos testigos. Sí, en un material bastante insultante con Lenín Moreno, porque según esa publicación fue el presidente de Ecuador y sus asesores los que empezaron ofreciendo a Assange a cambio de concesiones financieras. Manafort habría viajado a Ecuador principalmente para ver si podía negociar un acuerdo entre Ecuador y China y quedarse con unas comisiones. Recordemos que el señor fue condenado a 7 años de cárcel en total por fraude. Y con este corrupto, el gran humanista Lenín Moreno hizo un trueque. No fuera a ser que el gran hermano del norte pensara que al liberal Lenín Moreno se le pasó por la cabeza en algún momento eso de ser soberano. No, señores, aquí venimos a enmendar los errores de la pesada herencia correísta. Ese proceso de venta de Assange por parte de Moreno es una muestra más de las dinámicas en las relaciones entre Washington y lo que Washington considera su patio trasero. Una muestra que fue pública y documentada. Porque, claro, en los miles de cables que había revelado Wikileaks se hacía patente todo lo que la izquierda latinoamericana venía años denunciando. El intervencionismo, los intentos de golpes, las injerencias, los constantes palos en las ruedas de los procesos progresistas y todo eso que se ve desde hace décadas, pero por lo que se prefiere pasar de puntillas. Y cuéntanos cuáles son las revelaciones más impactantes de Wikileaks que tienen que ver con América Latina. En ello empezaron a trabajar junto con Assange todo un grupo de periodistas latinoamericanos. Wikileaks seleccionó a medios de casi todos los países de la región para diseminar el mensaje. La Jornada de México, Página 12 de Argentina, El Comercio de Perú, el diario El Espectador de Colombia y la revista Semana, que hace 14 años no era lo mismo que es hoy. A los periodistas se les entregó un pendrive con miles de archivos encriptados. 900 cables de esos miles eran clasificados como secretos. Uno de los documentos mostró, por ejemplo, que en 2004 el embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, resumió la estrategia que tenía su embajada contra el gobierno de Hugo Chávez. 5 puntos tenía esa estrategia que siguieron a pies juntillas. El primero era fortalecer las instituciones democráticas, lo cual no suena mal, ¿no? Pero atención a lo que sigue. El segundo, infiltrarse en las bases políticas de Chávez. Tercero, dividir el chavismo. 4, proteger las empresas estadounidenses. 5, aislar a Chávez internacionalmente.
un plan modelo de tan solo 5 puntos, fácilmente replicable además en cualquier otro país, con cualquier otro gobierno que no se someta con facilidad. Claro. En Venezuela, funcionarios de la embajada contrataron a una fuente para obtener información sobre los programas sociales de Chávez. En Bolivia, directamente extorsionaron a Evo Morales cuando acababa de ganar las elecciones de 2006 con la promesa de luchar contra la pobreza. El embajador estadounidense le llegó a plantear que si Bolivia quería seguir recibiendo préstamos internacionales, debería dar pruebas de buena voluntad. Cuando usted piensa en el Banco Interamericano de Desarrollo, debería pensar en Estados Unidos. No se trata de chantaje, es la pura realidad, cita al embajador estadounidense Le Monde Diplomatique. Vaya, qué pragmáticos y directos. Si quieren algo de organismos internacionales que son independientes, pero ya sabemos quién manda ahí, nos tienen que dar a nosotros pruebas de buena voluntad, como las de Lenín Moreno, rematando a nuestro enemigo declarado, por ejemplo. Esa es una buena prueba. Y no es ningún chantaje, es la pura realidad. Bueno, muchos sospechamos que la realidad efectivamente era esa. El problema es que sus portavoces políticos y toda la internacional mediática a su servicio nos estuvieron hablando de no sé qué, de la democracia y los valores y los derechos humanos. Como Evo Morales parece que no tuvo la misma buena voluntad que Lenín Moreno, pues no se le premió como a Lenín Moreno. Es más, se decidió reforzar a la oposición boliviana a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, que tuvo vínculos con la CIA desde su creación, una agencia que llega a reforzar las instituciones democráticas y los valores y siembra de fondos a cantidad de ONG que casualmente se oponen, todas en conjunto, a cualquier gobierno latinoamericano de tinte progresista. También hubo en esa embajada estadounidense un plan B por si el plan A no funcionaba, un magnicidio, matar a Evo Morales. Lo que pasó en Bolivia después de esto, todos lo sabemos perfectamente, aunque algunos se niegan a llamarlo golpe de Estado. Y la USAID sigue con esas supuestas labores de asistencia a la sociedad civil en varios países de América Latina. Su hijo mimado en México es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que bueno, ya podéis imaginar de qué pie cojea. Ya os podéis imaginar. Los cables diplomáticos de Wikileaks revelaron esos mismos métodos, los de la USAID, también en Nicaragua y en Ecuador. En Perú, por ejemplo, sabemos gracias a Wikileaks que Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori fueron a la embajada de Estados Unidos para idear estrategias para que el infame expresidente volviera al poder. Esas revelaciones no las publicó El Comercio de Perú, por cierto, medio con quien Wikileaks las compartió inicialmente. No las publicó El Comercio, claro. El medio fujimorista por excelencia ligado a los poderes económicos peruanos, pues no podía revelar esos detallitos, ¿no? Algún día habría que analizar también lo que las filtraciones de Wikileaks revelaron sobre el servilismo de ciertos medios de comunicación. Lo que hizo Assange no fue solo revelar los crímenes contra civiles del imperio más poderoso del mundo. Lo que hizo con Wikileaks fue romper muchísimos esquemas que uno traía en el molde. Quedaron expuestos los diplomáticos, los políticos, los medios tradicionales, todos. La sacrosanta promoción de la democracia quedó manchada de por vida. Y eso es lo que no son capaces de perdonarle, que les haya hecho perder toda credibilidad, aunque vaya a ser a costa de su propia vida. Gracias, Ina. Increíble que hacen con él, es que basta ya desde mucho tiempo. No solamente una cosa que trata de una persona, pero de la libertad de nuestro todo, ¿no? Decir la opinión y la libertad de la prensa. Hoy nos acompaña Aitor Martínez, abogado de Julian Assange. Aitor, muchísimas gracias por atender a La Base. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aitor, ¿a tu juicio cabe esperar que el Tribunal Británico ordene la extradición a Estados Unidos de Julian? Bueno, esperemos que no, porque se habría, si no, sentado un gravísimo precedente para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos en todo el mundo. Igual es relevante destacar que la sesión que se celebró el 20 y el 21 estos días en la High Court está destinada a dilucidar si se admite o no a trámite diferentes puntos de apelación. ¿Y cómo se ha llegado a este estadio procesal? En primer lugar, cuando se cursa la orden internacional de detención con fines extradicionales contra Julian Assange, la primera jueza al cargo de la extradición, la jueza Vanessa Barrister, del District Judge, deniega la entrega
de Julian Assange amparándose en cuestiones humanitarias, principalmente en su estado de salud, en el régimen penitenciario que le esperaría en Estados Unidos o incluso en las evidencias médicas de que podría morir en prisión o cometer suicidio. Esa decisión fue apelada por Estados Unidos ante la High Court y Estados Unidos en ese momento y de forma estratégica aporta unas garantías diplomáticas vagas e imprecisas de que estudiaría que no ingresara en una prisión de máxima seguridad o que vigilaría un potencial suicidio. Nosotros aportamos múltiples evidencias de que Estados Unidos, cuando está perdiendo una extradición con países europeos, precisamente porque sus estándares procesales y penitenciarios no cumplen con los rigores de las normas europeas, siempre aporta ese tipo de garantías. Pero lo llamativo es que sistemáticamente las viola cuando el extraditable se encuentra ya en su territorio y aportamos múltiples evidencias, ¿no? Yo, por ejemplo, aporté varios casos de la Audiencia Nacional de violaciones de esas garantías diplomáticas. Pero sorpresivamente la High Court acordó la entrega y revertió la decisión del District Judge. Y ahí se acudió a la Supreme Court o Corte Suprema Británica, que denegó la apelación y en ese momento la apelación pasó a la fase gubernativa. Dentro del proceso extradicional británico, el Ejecutivo también se tiene que pronunciar. Y el Home Office, el Ministerio del Interior, acordó también la entrega. Y ahí es llamativo porque estoy seguro que todos recordaremos que en el caso Pinochet se acordó su entrega en sede judicial y fue precisamente el Home Office, en aquel momento Jack Straw, quien decidió que Pinochet fuera a Chile y no se entregara a la Audiencia Nacional Española, precisamente alegando su estado de salud. Aunque todos recordamos que cuando llegó a Santiago de Chile se levantó de su silla de ruedas y escenificó ante el mundo que su estado de salud no era el pretendido. Pues bien, en este caso el Ejecutivo británico acordó la entrega de Julian Assange, aun cuando contaba con informes del relator de la ONU contra la tortura que alertaban de que podía morir en prisión. Y es ahí donde se apela la decisión del Home Office y la decisión del District Judge ante la High Court, en un proceso que se denomina cross appeal o apelación cruzada. La High Court rechazó todos los puntos de apelación en una primera instancia y ahí se reapeló o volvió a presentar una apelación ante un panel de 2 jueces, que es la sesión que se celebró en estos días para ver si se admitía algún punto de apelación. ¿Qué ocurrió en esa sesión? Pues se plantearon puntos de apelación fundamentales como la vulneración a la libertad de prensa, el hecho de que los cargos son marcadamente políticos porque se encuadran dentro de la ley de espionaje que no registra precedentes de aplicación contra un periodista, pero hubo un elemento relevante que me gustaría destacar en esa audiencia. Y es que la propia Corte, es decir, uno de los jueces, interpela al representante de Estados Unidos y le pregunta si una vez en Estados Unidos Julian Assange se podría incrementar algún cargo adicional bajo la ley de espionaje y el representante de Estados Unidos dice que sí. Y en ese momento le vuelve a preguntar y le indica si eso podría conllevar la imposición eventualmente de una pena de muerte, que está registrada como pena aparejada a la ley de espionaje. Y la respuesta del representante de Estados Unidos fue que sí, que no existen garantías de que no se le pueda aplicar la pena de muerte. Y bajo el ordenamiento jurídico británico, bajo la Convención Europea de Derechos Humanos y bajo las garantías diplomáticas que Reino Unido le dio a Ecuador durante años, Reino Unido no puede entregar a una persona que pueda eventualmente afrontar una pena de muerte. Sara. ¿Qué tal, Aitor? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte por el escenario más negativo, el más pesimista. ¿Qué le esperaría a Julian Assange en caso de que finalmente sí que fuera extraditado a Estados Unidos? Bien, si la High Court no admitiera ninguno de los puntos de apelación, se habría agotado la instancia interna y acudiríamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solicitando además una medida cautelar de no entrega hasta que el Tribunal de Estrasburgo dilucide. Si se admitiera algún punto de apelación, continuaría el proceso extradicional británico. ¿Qué ocurriría si Julian Assange fuera entregado a Estados Unidos? Bueno, yo creo que la respuesta la tenemos en el contundente informe que emitió el relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2012 en relación a Chelsea Manning, quien Estados Unidos alega fue la fuente de Wikileaks. Según el relator de la ONU contra la tortura, Chelsea Manning fue sometida en la prisión de Quantico a trato cruel, inhumano o degradante sistemático. Y probablemente podamos así vislumbrar lo que le esperaría a Julian Assange, que fue quien publicó la información supuestamente proveniente de Chelsea Manning, si fuese extraditado a Estados Unidos. Además, es necesario resaltar que recientemente varios agentes de inteligencia y ex agentes de inteligencia, incluyendo
al ex jefe de contrainteligencia, William Evanina, confesaron a los medios norteamericanos que se llegó a diseñar incluso una operación para asesinar extrajudicialmente a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Y que esa operación salió de la sede de la CIA y llegó a la Casa Blanca, pero que la pararon los asesores jurídicos de la Casa Blanca, parece ser que alegando que Londres no era Kabul. Es decir, Julian Assange sería extraditado a un país donde sus servicios de inteligencia incluso llegaron a pronosticar o a proyectar su asesinato extrajudicial. Y procesalmente, ¿qué le esperaría? ¿Tendría un juicio justo? La respuesta indiscutiblemente es no. Al ser hechos cometidos extraterritorialmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha buscado el órgano judicial más favorable y es se encuentran las sedes de los servicios de inteligencia, entre ellos de la CIA. ¿Y quién compone los jurados de Virginia? Agentes de inteligencia, familiares de los agentes de inteligencia, contratistas de las agencias de inteligencia o familiares de los contratistas de las agencias de inteligencia. Y bajo cargos de la ley de espionaje es imposible que Julian Assange pueda ganar una causa en el Distrito Este de Virginia. Buenas tardes, Aitor. Muchísimas gracias por atendernos. Durante la sección cité una frase de uno de los fundadores de la campaña Free Assange que decía que si se salen con las suyas y condenan a Assange finalmente, si le extraditan, el periodismo habrá sido redefinido como espionaje. Te quería preguntar, también porque antes decías el precedente gravísimo que puede sentar esto, más allá de lo que le pase a Julian Assange, ¿no?, sino para el resto de periodistas en todo el mundo, ¿qué implicaría, digamos, que eso sucediera efectivamente, que el periodismo quedara reformulado como espionaje? Explícaselo, por favor, a nuestra audiencia. Efectivamente, de los 18 cargos que pesan contra Julian Assange, 17 se encuadran bajo la ley de espionaje. La ley de espionaje es una ley penal que se aprobó en Estados Unidos en 1917 y cuya finalidad era combatir a los espías en territorio norteamericano en el marco de la Primera Guerra Mundial y que no registra precedente de aplicación contra un periodista cuyo único delito habría sido publicar información veraz proveniente de fuentes anónimas, de interés público y que además registraban la comisión de graves crímenes internacionales sobre los que pesa una obligación internacional de persecución. Por ejemplo, los crímenes de guerra, tal y como los define la Convención de Ginebra, recogen expresamente la obligación de perseguir esos crímenes. Pues bien, las personas que cometieron esos crímenes, pensemos ahora, por ejemplo, en esos marines norteamericanos que disparaban desde un helicóptero Apache a civiles, matando entre ellos a periodistas de Reuters, riéndose como si estuvieran jugando un videojuego, y que después disparan también a un padre que acude a socorrer a los heridos y que va con 2 menores que va a llevarles al colegio, matando al padre y dejando gravemente herido a esos menores, no han sido ni siquiera investigados penalmente en Estados Unidos, ni siquiera sancionados. Sin embargo, el periodista, que en su obligación como periodista publica esa información, siendo veraz, de interés público y acreditando además la Comisión de Crímenes Internacionales, enfrenta 175 años de prisión o eventualmente, como sabemos ahora también, una posible pena de muerte. ¿Qué significa en términos de periodismo la aplicación de cargos bajo la ley de espionaje? Pues significa que sentaría un precedente en el cual el periodismo, como se conoce a día de hoy, habría muerto, en el sentido de que Estados Unidos podría erigir el velo de la seguridad nacional para perseguir a cualquier periodista del mundo cuando publique información que ellos consideren que ha afectado a la seguridad nacional, entendiendo por seguridad nacional nada más y nada menos que la comisión de torturas sistemáticas en Guantánamo o en Abu Ghraib, de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes internacionales. Y no solo se afecta al derecho a la libertad de prensa, sino que el derecho a la libertad de prensa está íntimamente relacionado con el derecho de acceso a la información, que afecta a toda la ciudadanía en su conjunto, ya que al final el poder está fiscalizado y controlado por los ciudadanos, por los soberanos, y tienen que rendir cuentas ante nosotros. Si los medios de comunicación, que son la correa de transmisión para fiscalizar la conducta del poder, quedara amordazado, los ciudadanos careceríamos de derecho de acceso a la información y las democracias y la rendición de cuentas del poder, tal y como se conocen a día de hoy, discurrirían por una peligrosa senda hacia el totalitarismo, sin ningún género de dudas.
Buenas tardes, Aitor. Estuvimos hablando ahora del papel de países latinoamericanos en la vida, el destino de Assange. Hace un tiempo, a lo largo de este año, nos hemos enterado de que Lula, por ejemplo, ha pedido por él. AMLO nos ha dicho hace poco que ha enviado varias cartas a Biden pidiendo que lo liberen. ¿Crees que este tipo de lobby, peticiones, pueden influir de alguna manera? ¿Tienen alguna esperanza vinculada con eso o no? ¿O solo cabe esperar en el campo jurídico? Bueno, pronunciamientos de autoridades internacionales son muchísimos. Es decir, toda la estructura de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, del sistema interamericano, se ha pronunciado en contra de la extradición, organismos internacionales y también dirigentes. Y además dirigentes principalmente de América Latina. América Latina, de hecho, es una región que ha jugado un papel fundamental en el caso Assange. No solo porque fue Ecuador y la administración de Rafael Correa la que confirió en un primer momento asilo en 2012, sino que cuando ingresó Julian Assange en 2012 en la embajada, en ese verano de 2012, la primera respuesta de Reino Unido fue anunciar que iba a allanar y que iba a entrar a la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres. Y en aquel momento era un contexto en el que estaba muy fuerte el socialismo del siglo XXI en América Latina. Hubo una respuesta contundente de UNASUR alertando que si Reino Unido ingresaba en la embajada y violaba la inmunidad y la inviolabilidad de esa sede diplomática, habría una respuesta de toda Latinoamérica. Por tanto, la región latinoamericana siempre ha sido una región que ha jugado un papel muy importante. A día de hoy, la práctica totalidad de los dirigentes latinoamericanos de izquierda se han pronunciado en contra de esta extradición. El caso de Lula, que incluso llegó a hacerlo en Londres, en visita oficial, o Gustavo Petro, o incluso expresidentes como José Mujica. Pero también incluso hay a día de hoy interpuesta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha abierto una causa y que también tendrá que pronunciarse desde el marco latinoamericano en relación a esta extradición que, insisto, puede ser un precedente nefasto para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de todos en el mundo. Martínez, abogado de Julian Assange, muchísimas gracias por atender a la base. Mucha suerte. Gracias a ustedes por darle visibilidad a este asunto. Llegamos al final del programa. Vamos a terminar con un temazo de Habeas Corpus en el punto de mira. Hasta mañana.